Les damos la bienvenida a esta sección de charla con expertos, aquí en este espacio de Educando entre lo virtual y lo presencial. El día de hoy, pues contamos con la presencia del maestro Edmundo López Banda, quien nos viene a compartir algunas reflexiones con relación a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Este cambio que ha habido entre la enseñanza presencial a una enseñanza a distancia y los retos que esto conlleva, ¿no? Específicamente hablando de lo que es la diversidad del alumnado y la atención quizá a la población más vulnerable, ¿no? Que son estos grupos de personas en condición de discapacidad, quizá minorías étnicas, alguna situación vulnerable que ellos tengan. Quisiera comentarles una pequeña reseña de Edmundo y de la experiencia que él tiene, ¿no? En el campo, porque estamos realizando precisamente esta plática. Él es licenciado por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, y actualmente cursa el doctorado en Pedagogía en esta misma facultad, en donde está trabajando con jóvenes de la Facultad de Psicología, formándolos en cuestiones de inclusión educativa, educación inclusiva. Edmundo cuenta con una amplia experiencia en el diseño tecnopedagógico y el uso de las tecnologías en la educación. Cuenta con diversas producciones académicas en congresos, artículos y capítulos de libro relacionados con temas de educabilidad, el uso de las tecnologías, entornos personales de aprendizaje, formación docente y alumnos en inclusión educativa. Es integrante del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC, GIDET, coordinado por la doctora Frida Díaz Barriga. Es docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, impartiendo diversas materias como psicología genética, evaluación educativa, investigación educativa, y en estas dos últimas está también implementándose el programa Construyendo Puentes, del cual es coordinador de compañeros de aprendizaje. Pues bueno, Edmundo, te damos la bienvenida a este espacio. La verdad, Ilana y yo estamos muy contentas de tenerte el día de hoy aquí y pues queremos ir platicando contigo estos retos, ¿no? Que como docentes estamos enfrentando ante esta nueva normalidad y lo que es nuestra práctica. Y en ese sentido, pues bueno, queremos empezar a hacer algunas preguntas para ir reflexionando sobre estos temas que el día de hoy aquejan o nos aquejan a muchos de los docentes, ¿no? En principio, hablando de esta idea de lo que es la atención quizá a la diversidad y poder apoyar a todo el alumnado, pues sí nos gustaría que comentáramos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta parte de la educación inclusiva? ¿Qué es? ¿Por qué? Eh, ¿O a qué se le denomina esta parte? Hola, Karel, muchas gracias por esta invitación. También agradezco a Iliana. Y pues la educación inclusiva es una parte muy importante de lo que es el trabajo. Implica un cambio de paradigma porque siempre se piensa que, o la mayoría de las veces más bien, se piensa que una persona con discapacidad es un angelito, lo que vendría siendo una discriminación positiva, en donde se intenta que se hagan todas las cosas por la misma persona con discapacidad. Y también tenemos la parte negativa, cuando estas personas son rechazadas de nuestra sociedad. Tenemos que evitar esto, por lo tanto es un gran cambio de paradigma que se puede hacer. Tenemos que reconocer la capacidad como una situación de vida, algo que es parte de la persona y que no le impide aprender. Todo esto con referencia al tema de educabilidad, en el sentido de que nunca estamos completos. Ujú. Siempre tendemos a transformarnos, a hacer mejores con diversos esfuerzos educativos. Tenemos también lo que es el enfoque social de la discapacidad, en el que la sociedad, como sociedad, nos tenemos que adaptar y adecuar a todas las personas que presenten cualquier tipo de discapacidad, sea intelectual, sea motriz, sea auditiva, sea visual. Nosotros nos basamos a partir del modelo social de la discapacidad también en un enfoque curricular en el que centramos todo el aprendizaje en la persona, teniendo en cuenta una educación para todos. Y hablando de diversidad, Pablo Pineda, que es un joven que se ha podido titular en Mm. España, él nos comenta que lo bueno es que exista diversidad, porque además esta enriquece a la sociedad, la hace mejor, más justa, solidaria, tolerante y sobre todo dinámica. Esta diversidad pues nos va a apoyar muchísimo a cambiar, a entender a otras personas.
Y ya cuando hablamos de un sistema educativo inclusivo, eh, no consideramos tanto las diferencias como una persona que se necesita adaptar. Tenemos que ir modificando nuestro currículo con el objetivo de que éste se ajuste lo más posible al trabajo con todas las personas que estén, y con todas estas personas que estén inmersas dentro de un espacio académico, dentro de un espacio de ocio. Hay que analizar todos los procesos, situaciones y factores para evitar la exclusión y, en definitiva, puedes quitar estas barreras del aprendizaje y fomentar así una mejor participación en la escuela. Por otro lado, según la UNESCO, cuando hablamos de diversidad, eh, eh, nos quita esta idea de querer uniformizar a todas las personas. Tenemos que quitarnos esta idea de uniformizar, de normalizar todo, dado que uniformizar y normalizar suele ser una parte para que exista exclusión o para que no se entienda bien lo que es la discapacidad. Entonces, según la UNESCO, la educación está obligada moralmente a eliminar o minimizar la desigualdad sin anular o desvalorizar las diferencias, ya que el trato uniforme profundiza las desigualdades y atenta contra el derecho a la identidad. O sea, en otras palabras, hay que reconocer la diferencia para que podamos trabajar en este gran mundo de la inclusión educativa. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, coincidimos en esa idea. Creo que uno de los retos más importantes es este cambio de paradigma, ¿no? Como tú lo comentabas, el ver la discapacidad en este sentido desde un punto de vista social es un cambio radical de cómo se ha venido abordando, ¿no? La discapacidad desde hace años. Y creo que este enfoque social, pues no, no es de hace poco, ¿no? O sea, ya se viene manejando desde hace tiempo. Sin embargo, creo que aún nos falta, ¿no? Seguir trabajando con esta idea y sobre todo entender qué implica, ¿no? Este cambio de paradigma que tú ya bien nos comentabas, de aceptar esta diversidad, de aceptar esta diferencia y evitar esta normalización, ¿no? Que quizá muchas veces y en el sistema educativo se evidencia más, ¿no? Creo que también, bueno, perdón, ¿quieres comentar algo? Sí, esto se evidencia bastante en los sistemas educativos, pero no solo es en el sistema educativo, sino que también hay que tener en cuenta nuestra formación como psicólogos, porque a veces se tiende a categorizar y es de lo que nos critican un poco a nosotros como psicólogos. Es importante comentarlo porque eso también lo tenemos que ir cambiando. Claro, y que finalmente este enfoque no es una situación que le compete al ámbito educativo, ¿no? Únicamente, sino que tiene que ver con una perspectiva social y en ese sentido, ¿no? O sea, que es más también esta parte social la que debe de empujar este cambio y sin duda, digo, la educación pues ahí juega un papel primordial, ¿no? Entonces es los retos que se tienen que ir enfrentando. Ile, no sé si tú quisieras comentar Sí, algo. bueno, pues justamente sí coincido con ustedes. Por supuesto que esto de la atención, sobre todo a la diversidad, pues debería de ir encaminada hacia darle la oportunidad de aprendizaje a todos los que estamos en el contexto, sin categorizar necesariamente por las condiciones que tienen las personas, porque al final, pues como lo veíamos claramente en las teorías psicológicas del aprendizaje, pues bueno, depende también el aprendizaje que uno tenga a partir del contexto, de las herramientas, de las posibilidades que se presenten dentro del contexto o el entorno educativo. Y pues bueno, eso no debería de ser para nosotros como docentes o como psicólogos una limitante para poder enseñarle a todos los alumnos que tengamos en el aula. Pues bueno, Edmundo, en este sentido me gustaría que nos pudieras compartir cuáles son los principales retos que enfrentamos los docentes en este contexto de la educación a distancia y de la educación para todos.
Bueno, hay bastantes retos. Uno de ellos es la brecha digital que tenemos en el país. Pues se ve más cuando se intenta cambiar estos sistemas nuevos que son híbridos, que intentan ocupar la tecnología que tenemos a la mano, en este caso Internet o la televisión. Pues es un problema de que no todos tienen ese acceso. Por ahí hay unas imágenes muy ciertas en donde se contrasta de un lado eh, una mamá que está con sus hijos, hay una computadora, hay dos tabletas y aparte hay un juguete y se ven contentos todos trabajando. Y en el otro es una señora con sus dos hijas con cubrebocas, con una tele y una mesa improvisada. Entonces tenemos esta brecha digital y también esta brecha social muy marcada. Entonces, como docentes tenemos que ir viendo cómo adaptarnos a todos estos contextos. También tenemos algunos docentes que no conocen del todo bien todas las herramientas que existen para poder trabajar a lo que podemos llamar analfabetismo digital. Y esto también les impide pues poder llevar su tarea docente de la mejor manera posible. Otro de los retos que considero muy importantes es el conocimiento de la persona como tal en todo su contexto. Conocer quién es, cómo se siente, qué es lo que está viviendo, y de ahí pues ir flexibilizando todo nuestro labor como docentes. Si tenemos estos retos, quisiera hablar también de pues una serie de obstáculos que observamos en las personas con discapacidad. Por un lado, la violencia, que esto también ha aumentado en poblaciones vulnerables, ha aumentado tanto en niños como en violencia hacia la mujer. Eh, Hay a veces espacios inaccesibles por los cuales no se pueden mover las personas. Hay falta de oportunidades laborales, una educación inadecuada en el sentido de que no se está reconociendo a la persona como persona que puede aprender, como persona que puede crecer a lo largo y ancho de la vida. A veces las políticas públicas son insuficientes y también esto se ve remarcado por la pobreza. Creo que estos factores son unos grandes retos que tenemos que retomar como sociedad y también como personas preocupadas por la educación. Cómo poder apoyar al docente, cómo poder apoyar al alumno y cómo ir flexibilizando todo de tal forma que todos puedan tener acceso a la educación en estos momentos difíciles de pandemia. Incluso, Edmundo, podríamos pensar que habría la posibilidad de que los docentes elijan contenidos de sus materias como muy particulares o digamos esos contenidos que produzcan o promuevan aprendizajes complejos para que también los profesores no se preocupen porque tienen que cumplir exactamente al 100% cada uno de los temas. ¿Habría esa posibilidad dentro de esta condición? Sí, de hecho sí está esta posibilidad. De hecho hay algo que se llama el decálogo docente. Esto salió en un material de la UNESCO y pues parte de este decálogo pues es adecuar todo esto que ya se tiene hecho, ir adecuándolo a las necesidades que se encuentran en nuestros propios alumnos y utilizando pues ciertas tecnologías. Hay tecnologías que nos pueden apoyar para una cosa, hay tecnologías que nos pueden apoyar para otra cosa, y el detalle sería hacer este acompañamiento para que se pueda retomar lo que ya está hecho. A partir de lo que ya se tiene hecho, se puede hacer ciertas modificaciones que faciliten el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, se puede trabajar a partir del diseño universal y de lectura fácil, que estas son dos herramientas muy poderosas, muy fuertes, que facilitan la comprensión de los textos de los alumnos y que a su vez promueven una serie de actividades que son significativas y que de cierta forma resultan más situadas para que se puedan comprender. De acuerdo. Y de hecho, bueno, quizá también
hacer un poco más de énfasis. A mí me gustaría, ya Ileana te preguntaba quizá algunas estrategias que me parecen que son fundamentales, ¿no? En este momento para los docentes, porque a veces nos quedamos sin recursos, ¿no? Los que tenemos que trabajar con población vulnerable, pues es muy complicado. Y ya tú comentabas algunos retos, Edmundo, que me gustaría como enfatizarlos en cierto sentido, porque la carga en este momento de pandemia, en este momento crítico que se ha hecho, pues se le ha ido al docente, ¿no? O sea, como él el Así es. responsable pues de que el niño aprenda, o sea, independientemente de los recursos que se han generado a nivel gubernamental o a nivel quizá estatal o de las mismas instituciones, pues bueno, el docente es quien tiene que enfrentar ese reto, ¿no? Y hay obstáculos, como tú nos los mencionabas o como tú bien nos Así los es. comentabas, que no dependen quizá del docente, ¿no? Por ejemplo, el caso de la brecha digital, que pues esa es muy evidente, ¿no? Y sobre todo hay muchos docentes que trabajan en poblaciones en donde no solo hay una condición, ¿no? En donde hay muchas otras condiciones, ya tú lo mencionabas, o sea, hay una discapacidad, pero también existe una situación de violencia, pero también existe una situación de pobreza extrema, pero también existe una situación en donde la familia o el padre ha perdido el trabajo, no tiene cómo mantener a la familia y mucho menos pagar un servicio de internet o pagar una forma de conectividad, ¿no? Entonces, esto me parece que ha sido un reto muy importante que ha recaído finalmente en el docente y que este se muestra a veces en ese sentido, pues estresado y con esta situación de, pues, ¿cómo le hago? Porque no tengo esa oportunidad, ¿no? Yo pienso, no sé ustedes cómo lo vean, chicos, que en esta parte, o sea, sí es importante como ver esta idea de qué está dentro de las manos del docente, ¿no? O sea, qué dentro de estos obstáculos que estamos teniendo y que tienen que ser claros para todos, está en sus manos y qué cosas son las que puede él de alguna manera ir sorteando, ¿no? O sea, en definitiva, pues la parte de la brecha digital, pues a veces no podemos hacer mucho, ¿no? Pero ¿qué opciones hay? ¿Qué cuestiones o qué estrategias habría? Que ya unas de ellas las estaban abordando, ¿no? Me parece muy pertinente y en ese sentido es seguir con esta idea, ¿no? Ya la empezaba Ile, de pues sí, qué estrategias, ¿no? O sea, qué estrategias sí están en esas manos del docente, ya nos comentaban esta parte de los contenidos, pero bueno, ¿qué estrategias, ¿no? Están sí en las manos del docente, eh, pues para poder atender a esta población y a la población en general, ¿no? No solo a esta población, me refiero a que le demos una atención a todos los alumnos. Sí hay bastantes estrategias. Afortunadamente, hace una semana di un curso para profesores de secundaria. Es una secundaria técnica en Oaxaca, en donde pues podemos observar gran cantidad de técnicas y tecnologías, pero adecuadas hacia el contexto que tiene cada uno de los profesores. Cada uno de los profesores me mencionaba pues qué dificultades tiene. Hay algunos que no cuentan con internet en su casa. O sea, hay una gran cantidad de ahí de cuestiones. También para conocer más el contexto mexicano, hicimos como parte del grupo GIDET y también ahí con un sindicato de profesores, y hicimos una serie de relatos digitales y ahí encontramos una gran cantidad de cosas de las dificultades que tienen los profesores, pero también encontramos muchas estrategias. Y parte de estas estrategias son querer crecer, querer que nuestros estudiantes puedan aprender. Creo que esta es una parte principal que debemos de destacar, que el docente se está esforzando y no quedarse con la idea de que el docente es esta persona floja que nada más se dedica a veces a estar en manifestaciones, marchas y que no quiere trabajar. Al contrario, hay docentes que están buscando actualizarse, que están buscando las tecnologías y por lo que me han comentado en sus reflexiones, al principio decían, no, es que estaban los cursos de tecnología, pero como que no lo veíamos pues tan importante, tan relevante. Y ahorita sí lo vemos muy importante y relevante. Quisiera comenzar con reconocer las habilidades que tienen cada uno de nuestros alumnos para así poder trabajar en cada una de las dificultades que se lleguen a tener. Reconozco habilidades y a partir de esto genero estrategias, genero formas de trabajo en la que las habilidades estén presentes y pueda ir poco a poco eh, mejorando esas dificultades o necesidades de aprendizaje.
tenemos que tener estrategias de corte más situado, en las que reconozcamos todos estos aspectos importantes para las personas, aspectos que son significativos para ellos. A partir de esto podemos ir trabajando, podemos ir transversalizando el currículum para que no solo se hable de matemáticas o de español pues de manera separada, sino que se incluyan pues en la medida de lo posible pues las materias que existen con cuestiones que ahorita estemos pasando. Ahorita lo que se está trabajando mucho es en todas las materias, por lo que me han dicho, eh, poner pues preguntas que tengan que ver con el coronavirus y qué estrategias se pueden implementar para evitar contagios, por ejemplo. Esa es una de las posibilidades. Otra es ir reconociendo los contextos poco a poco y así generar pues estas tareas que sean pues más situadas. Utilizar la idea de dispositivos pedagógicos que utilicen la narrativa para así darles voz a las personas. Un dispositivo pedagógico pues es este artificio, esta estrategia que nosotros utilizamos con nuestros alumnos para que ellos puedan reflexionar qué es lo que están haciendo y cómo pueden llegar a seguir aprendiendo y aparte seleccionar cuál es la estrategia que más le conviene según lo que estemos trabajando. Muy importante, vuelvo a repetir, el acompañamiento que nosotros estemos prestando a las personas con las que estemos trabajando. Otra cuestión, ser flexibles e ir adecuando nuestras propias estrategias. Lo que ya sepamos hacer, ahorita lo tenemos que ir adecuando según el contexto. Si el niño no tiene la posibilidad o el joven no tiene posibilidad de conectarse a internet, pues ¿qué hacemos? Pues le podemos mandar de manera impresa las actividades y pues por un WhatsApp o algo, que se nos manden las imágenes de cómo está la resolución de esa tarea, pero sí que esa tarea lo ponga a pensar, lo ponga a reflexionar en cómo es que él puede mejorar las cosas. Y realizar producciones en las que se pueda mostrar qué piensan las personas. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que está pensando esta persona? Y también qué apoyos puede llegar a necesitar. Todo esto se basa en la idea de César Cole de personalización del aprendizaje, en donde tenemos planteamientos pedagógicos donde proponemos y ajustamos actividades para darle voz a los alumnos, que puedan tener esta capacidad de reconocer que pueden participar a partir de todas sus características, de sus aspiraciones, de sus intereses, y que también puedan identificar sus propias necesidades de aprendizaje y en la definición del camino que podamos trazar con ellos para satisfacer estas necesidades. Y pues todo esto se enmarca en otra idea de César Cole que se llama la nueva ecología del aprendizaje, nuevos contextos para aprender, donde aprendemos a lo largo y ancho de la vida en cualquier lugar. Esto es importante recalcárselo a los alumnos, que podemos aprender en cualquier lugar, desde casa, yendo a un museo, en el parque, con los amigos, podemos aprender en cualquier lugar, lo cual quiere decir que la escuela no es el único nicho de oportunidades, sino que tenemos grandes espacios educativos con muchos agentes igual educativos que nos pueden ayudar. Con esto, pues también podemos reconocer las habilidades básicas para el siglo XXI, todo lo que tiene que ver, pues, con acercarse a las tecnologías, saber buscar, saber producir, saber reproducir, y no solo quedarse con tomar, 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 y no expresar y compartir nuestras ideas. Pues tenemos distintos lenguajes, distintos formatos que podemos aprovechar por medio de las tecnologías para que los alumnos o también como profesores podamos leer, escribir y reescribir nuestro aprendizaje. Tenemos que formar aprendices completamente capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Dejar esta semillita en la que la persona sepa que puede seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y siguiendo la misma línea de dispositivos pedagógicos, y con esto cerraría esta pregunta,
Tenemos todas las posibilidades de hacer, por ejemplo, portafolios electrónicos, donde compartamos una reflexión fuerte con las actividades que se fueron haciendo durante determinado espacio escolar, en donde el alumno también pueda representarse, pueda representar qué fue lo más significativo para él. En la página del Grupo GIDAT, pues tenemos un libro completamente dedicado a portafolios electrónicos, el cual podrán descargar y en el cual también escribí yo desde una perspectiva como alumno acerca del uso del portafolio electrónico. También tenemos el uso de entornos personales de aprendizaje, de ahí saqué mi tesis de maestría, en donde reconocemos todo este entorno que tenemos para aprender, por un lado en la parte tecnológica y en el otro, pues todas estas estrategias como hacer resúmenes, organizadores gráficos, que son estrategias más físicas en papel. Tenemos lo que es un mapeo del entorno personal de aprendizaje y después con ciertas estrategias que se van trabajando con los alumnos, este entorno se va enriqueciendo. Y este entorno pues también se ve beneficiado de una reflexión y de elementos que son importantes para los alumnos y que quieren llevar a cabo. Por ejemplo, una de las alumnas con las que trabajé, considerada con bajo rendimiento académico, ella compartía mucho la importancia de la fotografía, de practicar deportes, de defenderse, en este caso practicaba pues boxeo, la importancia de los amigos y también la importancia de otras personas en su vida para poder aprender. Esto se los podré compartir después en una serie de ligas que les tengo preparadas. El uso de la narrativa transmedia es muy interesante, usar la narrativa como este dispositivo, este artificio que nos sirve para contar algo. Diría Brunner, todo mundo tiene algo que contar, la vida es una narrativa. Poder contar elementos significativos que tengan que estar relacionados con nuestro aprendizaje. Tenemos también lo que son los diarios interactivos. En estos, pues, se comparte una fotografía de lo más significativo del día con el aprendizaje que hayan tenido, cómo es que este aprendizaje se puede utilizar, qué fue lo que más les gustó y también qué fue lo que les incomodó o no les gustó. También tenemos la multimetodología autobiográfica extendida, la MAE para los cuates, que son una serie de estrategias para conocer a los alumnos y a partir de ahí trabajar con ellos. Se destacan el uso del dibujo identitario, lo que vendría siendo un avatar, la creación de una caja de herramientas para reconocer todas las herramientas que tienen los alumnos disponibles, los geomapas, los fondos de identidad, donde tenemos la parte social muy, muy remarcada y todos estos elementos que forman parte de nuestra personalidad y de nuestra identidad. Tenemos el uso de relatos digitales personales e incidentes críticos. En los relatos, pues, a partir de una narrativa, construimos un video en el que estemos contando una historia que tenga un gran trasfondo. Si no tiene un trasfondo, nada más se va a convertir en algo como Mujer, casos de la vida real o estas cuestiones de, pues, de telenovelas, ¿no? Y por otro lado tenemos los incidentes críticos donde uno cuenta pues una vivencia que lo llegó a transformar, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Esto es en un formato más que nada escrito. El método de casos en donde se propone ciertas actividades en donde se tienen que resolver ciertas preguntas, pero no son preguntas de sí o no. Son preguntas que generan esta reflexión y que generan a personas más críticas. Tenemos el uso del cómic pedagógico, es bastante interesante en programas como Pixton, crear estos cómics para resolver alguna situación en pocas palabras, en pocas viñetas. Los juegos de rol, que es personificar a algún personaje, valga la redundancia, con ciertas estrategias, con ciertos conocimientos que este personaje tiene que ir desarrollando a lo largo del juego de rol. Y también tenemos la parte de los videojuegos, ya sean educativos o ya sean en plataformas como Kahoot o EducaPlay, que nos permiten hacer juegos meramente educativos. Estas son las ideas que tenemos de dispositivos pedagógicos.
todos estos elementos los estoy retomando de un libro de la doctora Frida Gasbarri Garceo, que se llama Dispositivos Pedagógicos basados en la narrativa. Este libro se lo recomiendo mucho, es de Editorial SM, perdón por hacer el comercial, pero es lo que hemos estado trabajando y lo que nos ha estado funcionando en la actualidad con profesores. Si ya nos funcionaba antes, ahorita nos está funcionando mucho más. No, pues la verdad creo que es muy interesante y no te preocupes, Edmundo, tú recomiéndanos. El punto es que les demos a los docentes, nos demos, ¿no? En este sentido, diferentes recursos que podamos utilizar. Esta parte de estos dispositivos pedagógicos me parece muy interesante, son bastantes, entonces creo que también valdría la pena ya después quizá ahondar, ¿no? A lo mejor en alguno de ellos, ya con información quizá más específica, pero me Sí, parece que el pensar en recursos eh, diferentes, que tengan que ver más con el contexto que estamos viviendo ahorita, situados, ya lo comentabas tú, que permitan estar centrados en la persona, que eso también me parece muy interesante. Entonces, me pienso que sí es una forma, ¿no? De poder de alguna manera ir buscando una forma distinta de nuestra práctica, ¿no? De ir haciendo nuestra práctica. Bueno, pues con esto damos por concluida la entrevista del día de hoy, la primera parte con el maestro Edmundo López Banda. Y pues les pedimos que dejen sus comentarios o preguntas sobre esta entrevista. Y si les gustó, regálenos un like y por supuesto ayúdenos a compartir esta información para que le llegue a más docentes. Muchas gracias y hasta la próxima.